Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Marjorie. Bien, ¿y usted, profe? Por acá como día martes. Somos dos. Sí, a pesar estas últimas semanas. Ay, ni me diga, profe. Pero ahí vamos, de a poquito. Sí, sí, sí. Vamos a esperar a las 7 para poder comenzar. Yo acabo de compartir el link, así que asumo que ahí se irán conectando de a poquito. Ah, ya, yo le había avisado a Aldo que está la invitación enviada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Gerardo, Francisca. Hola profesora, ¿cómo está? Por aquí estamos. Bien, ¿y ustedes? Todo bien, gracias. Ahí corrigiendo algunas cosas, pero todo bien. Ujú. Qué bueno. ¿Y usted cómo está? ¿Todo bien? Hay algunas complicaciones, pero bien. Parte de. Vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando. Aunque parece que hoy día juega Chile, parece, ¿o no? A lo mejor los futboleros van a estar viendo ahí el partido. Sí, efectivamente está jugando, de hecho, en estos momentos. Ah, a ver si algo había escuchado yo ¿En mientras. serio? Yo no tengo idea de Sí. esas cosas. Sí. No, yo escuché mientras venía camino a casa en la radio, por eso me enteré. Aprovechemos de que está dentro de la planificación de hoy. Primero que todo es terminar la clase anterior que era bastante extensa, ya terminar con hacer un resumen y terminar el tema de la evaluación para poder aportar a su planificación que me tienen que realizar, ya. Y también otra parte de la clase de hoy es poder que me comenten un poco la revisión o investigación de los proyectos educativos que pudieron visualizar, ¿ya? Y que me puedan contar un poco cuál es el déficit que ustedes identifican, ¿ya? Y la otra parte, como para terminar, son las consultas, todas las consultas posibles, que la verdad que dejé la mayor parte de la clase para poder atender a sus consultas con respecto al trabajo de planificación y su respectiva evaluación que están realizando, ¿ya? Eso, ahí vamos a atender a todas las consultas para que puedan realizar y más que todo, como les decía, que puedan aplicar lo aprendido, ¿ya? Entonces, atiendo si tienen alguna consulta, vamos a invertir un poco el orden, ¿ya? Mientras tanto se van integrando. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta respecto de su planificación o de su proceso el que están realizando? Profe, yo solo como para confirmar si es que lo había entendido bien, esta planificación puede ser como de solo una clase o puede considerar más clases Puede para ver la considerar más extensión. clases, puede considerar más clases. ¿Y Pero hay ¿qué pasa un máximo? por eso, ¿qué pasa cuando tú consideras más que una clase? Tienes que hacer
el periodo, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un método de proyecto, no puede ser inferior a 10 días. Si hablamos de una planificación o un proyecto transversal, vamos a tener que ocupar entre un mes a 3 meses, ¿ya? Entonces, si hablamos de unidad también, porque las unidades se trabajan, puede ser en un mes, puede ser en menos de un mes, difícil que puedas contemplar una unidad en en un curso determinado, ¿ya? Pero considerar en qué periodo lo van también a llevar a cabo. Me explico. Puede ser en un periodo de inicio, ¿ya? Que mayormente se puede identificar en el primer trimestre del periodo, llámese año, llámese módulo, periodo, ¿ya? Se lo van a considerar en el proceso de desarrollo y ejecución, que siempre está, ¿cierto?, en el intermedio que digo yo de estas tres etapas, o si van a, o ese proyecto va a estar, por ejemplo, en el último trimestre del periodo, año, módulo, asignatura. ¿Ya? Todos esos factores tienen que tener en cuenta para poder considerar al momento de la planificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el grupo de alumnos no es el mismo que inicia, me explico en el periodo de inicio, al mismo grupo que ya ha pasado por un periodo determinado, días, meses, si lo llevamos, por ejemplo, a la realidad, al grupo que va terminando el periodo, ¿ya? Porque no es lo mismo, si bien son los mismos alumnos, ¿cierto? La misma asistencia, quizás la nómina, lista, pero no son los mismos con respecto a los conocimientos y a los aprendizajes que van a asimilar. ¿Ya? Y por otra parte, el tema del desarrollo cognitivo tampoco es el mismo desde que inician el periodo hasta que finaliza. Entonces, todos esos elementos tienen que tomar en cuenta cuando realicen la planificación corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Eso. Vamos a iniciar. ¿Alguna otra consulta? Mientras como se conectan unos minutos más hasta las 19:10 con respecto al trabajo de la planificación. Considerar que yo les mostré, dentro del PPT hay un modelo de planificación, hay un esquema, ¿ya? No significa que ese esquema tiene que ser así, literal, o sea, así como ese formato es, ese formato lo llevo a cabo, ¿ya? Eso quiero que quede súper claro, porque si estamos hablando de inclusión, de diversidad, debería presentarse así, ¿ya? Pero lo importante es que tenga, tenga los elementos que son importantes, ¿ya? Yo puedo hacer una planificación, no sé, eh, mm, triangular, por decirlo como si yo uso una figura. Pero esta no tiene que alejarse de, de, perdón, debe contener los elementos fundamentales. ¿A qué me refiero? Al objetivo general, objetivo específico, la sugerencia metodológica, los tres periodos, inicio, desarrollo y final, ¿ya? También tomar en cuenta los recursos que van a utilizar, tomar en cuenta también qué tipo de evaluación van a utilizar y qué indicadores van a desarrollar para evaluar ese aprendizaje. ¿Ya? Francisca, eh, el modo tiene que ser uno que ya cita. Parece que respondí antes a tu pregunta. Uno de los desafíos también es que ustedes puedan ir innovando, como lo he hablado en todas las clases, respecto de cómo van a presentar la planificación. Puede existir el modelo o pueden diseñarlo. ¿Ya? Ahí va a depender de de los intereses que ustedes tengan cuando hablamos de educación innovadora, hablamos de educación inclusiva y hablamos de una educación transformadora, o más que educación, una docencia transformadora. Podríamos hacer, ¿cierto?, diseñar uno que acomode al territorio, al contexto donde yo estoy trabajando y que refleje lo que yo quiero lograr con los alumnos. Ya no sé si respondí a tu pregunta, Francisca. Ok, súper. Ya. Entonces,
retomando, la idea es que puedan integrar los conceptos claves para una planificación diversificada, ¿ya? Y ahí tenemos que enfocarnos también a todo el proceso del DUA sin dejar de lado el otro proceso alternativo que también conocimos, que es la curva pedagógica, ¿ya? Si bien es cierto, ese es de América Latina, ¿cierto? Es cercano, es de nuestra Cono Sur, ya, que es un modelo de Brasil, y que tiene mucho que ver también con el DUA. Ya si hablamos de los periodos, sí es un poco más extenso en el otro modelo, pero siempre respetando inicio, desarrollo y finalización. ¿Ya? Considera si vamos a planificar el periodo de una clase, son 45 minutos aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahí equilibrar o flexibilizar con respecto a los periodos, ¿ya? Cuando voy a iniciar la lectura de los objetivos y plantear las expectativas que yo tengo con el grupo para poder lograr el aprendizaje. Y no olvidar nunca hacer el cierre o la evaluación a través de una autoevaluación o una coevaluación, que también es importante que los mismos estudiantes se puedan evaluar y coevaluar cuando hablábamos la clase pasada de ir instalando ya estas prácticas que nos ayudan también a desarrollar la autocrítica y nos ayuda también a remirarnos un poco. Ya, ojalá esta clase sea un poco más interactiva, ya que vayamos ahí consultando y construyendo, porque necesito igual escucharlos un poco respecto de lo aprendido hasta el momento, porque la próxima clase vamos a comentar como se ya se estiló la primera entrega de la evaluación, vamos a comentar sus planificaciones, ya, un poco. Entonces, la idea de ahora es ir un poco conversando. Una, porque me gusta escucharlos y me gusta saber en qué están, cómo están y el proceso que ha tenido desde la entrega de la evaluación pasada hasta el momento. ¿Ya? Eh, ok, ningún problema con la cámara desconectada. Vamos entonces. Ya. ¿Se ve? ¿Me avisan por favor si ustedes ven la PPT? Sí, sí se ve. Diapositiva. Se Ya, ve. Sí, ya. se ve, Entonces profesora. muchas gracias. Entonces la clase anterior quedamos hasta el ciclo de la evaluación. ¿Ya? Es necesario que, si bien es cierto, la planificación que ustedes van a realizar y la cual va a ser evaluada, se enfoca en la planificación, lo que vamos a planificar, en el proceso de planificación. Pero ustedes saben que el proceso de planificación va de la mano con el proceso de evaluación. O sea, no existe una sin la otra. Por lo tanto, también es importante que puedan quizás mencionar los indicadores, diseñar los indicadores, ¿ya? Eh, porque la evaluación también la tengo que planificar, ¿ya? ¿Cómo la planifico? Justamente apuntando aquí primero qué tipo de evaluación voy a realizar. Si es cuantitativa, si es cualitativa, si el contexto donde yo estoy o el aprendizaje esperado me va a permitir realizar una evaluación cuantitativa donde me indiquen números y logros, ¿ya? 10 sí, 5 no, 10 regular, 5 por lograr, ¿ya? Y si vamos a utilizar la cualitativa, tenemos que tener claro que es una evaluación de proceso, ¿ya? Que es lo que un poco apunta a la planificación diversificada, ya en todos los contextos de aprendizaje, ya sea los diferentes procesos de la educación, ya media, básica, superior. Entonces ahí también tenemos que tener claro cómo vamos a registrar la evaluación de proceso, ¿ya? Una de las herramientas más utilizadas es la rúbrica, ¿ya? Porque ustedes necesariamente para ir avanzando tienen que ir complementando ese indicador, ¿ya? Por lo tanto, el primer indicador nos va a hablar de que hay una instalación quizás del aprendizaje esperado, y si voy a utilizar 5 indicadores en la rúbrica, 5, y el primero me va a hablar que si hay una instalación. Y el 3 me va a hablar de que ya hay un proceso, ya que está instalado, que tiene una trayectoria, que está en vías de lograr. Entonces, es uno de los instrumentos más utilizados en el proceso de evaluación, ¿ya? Porque me permite visualizar el proceso, el avance que ha tenido el estudiante.
¿ya? Y no olvidar de que el ciclo de la evaluación, ¿cierto? Inicia con un diagnóstico, ¿ya? Inicia con un diagnóstico. Luego vamos analizando las evidencias de los aprendizajes, ya vamos haciendo el juicio de valor que tiene que ver con la deliberación y vamos tomando las decisiones, ¿ya? ¿Para qué? Para luego poder desarrollar o determinar más que desarrollar el acompañamiento que vamos a realizar, ¿ya? Y por otra parte, que vamos a flexibilizar o vamos a ajustar el método de enseñanza, ¿ya? Y vamos a verificar qué impacto causó a lo mejor ese aprendizaje que nosotros planificamos. ¿Para qué? Para luego llegar a la retroalimentación con este feedback que nos hablábamos en clase pasada con profesor y alumno o profesor y grupo de curso, ¿ya? Por favor, si tienen alguna consulta, nos vamos, pueden intervenir, ¿ya? Ahí no avanza, un momento. Ahí sí. Hablamos también, yo les envié por correo. ¿Por qué les envié por correo? Porque no sé si la plataforma me deja subir, porque como, no sé, Marjorie me puede ayudar ahí, a veces son un poquito celosas, por decirlo de algún modo, con algunas bibliografías. Entonces, pero yo se los mandé por correo, le encargué a Aldo que les enviara una bibliografía. ¿La recibieron? Es de 3 textos, Sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí, ya, yo recibí los tres. Y ya. sí, profe, es así en el campus virtual, a veces con los que, por los derechos de autor, a veces es complejo, se Exacto. ocultan algunos archivos. Exactamente. Por eso que yo necesito que ustedes puedan verificar por qué, porque esa bibliografía, bueno, la evaluación es del Ministerio de Educación, chileno, totalmente chileno, ¿ya? Entonces ahí es importante que ustedes puedan también dar una revisada para que puedan sacar algunas ideas, para que puedan un poco asimilar lo que nos dice el Ministerio respecto de la evaluación, ¿ya? Y por otra parte, los otros dos libros que habla de la docencia transformadora, ¿cierto? Y algunos hitos importantes, em, son de la Universidad Católica, ¿ya? Son estudios que se han hecho, ya son profesionales que trabajan en todo este proceso en la Escuela de Educación, que lo encontré muy interesante porque es súper, súper, súper enfocado en nuestro país, ¿ya? Y por lo mismo no lo quise subir porque sé que a veces podemos tener problemas, pero se los recomiendo, sobre todo la docencia transformadora, es muy, muy interesante. Así que por favor, denle una miradita ahí y espero que les pueda servir para su proceso o su docencia. Ya. Ahora un poco avanzando con el tema de la evaluación, podemos decir que podemos despejar, como les hablaba les pasada, algunas dudas sobre la evaluación o la diversificación evaluativa, como dice ahí. ¿Ya? Y aquí vamos a identificar los mitos, ¿ya? Que son alrededor de 4 mitos, como dice ahí. Y esto sale también en el documento que yo les envié, para que después lo puedan seguir trabajando, repasando, ¿ya? Eh, como dice ahí, los mitos están formulados desde la perspectiva profesional de la educación, ¿cierto? Con el fin de interpretar el rol que ocupa en las comunidades en general, ¿ya? Dice, por cada mito se entregan recomendaciones de trabajo para poder clarificarlo, ¿cierto? Y abordarlo desde una perspectiva más práctica. Por ejemplo, en el mito número 1, que tiene que ver con los estudiantes, dice, lo voy a leer tal cual, la evaluación se diversifica solo para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso fue parte de la última clase que hablamos la vez pasada, ¿cierto? Donde dice que tradicionalmente las respuestas educativas diversificadas eran comprendidas como medidas muy específicas y exclusivas para los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa. ¿Ya? Sin embargo, en el transcurso de todo este tiempo y a través de los diferentes decretos, en este caso del 67 del 2018, que se instala esta diversificación del proceso evaluativo como una práctica transversal. ¿Ya? Y eso lo hablamos, lo clarificamos en la clase pasada. ¿Cierto? Esto nos habla que no solamente esta evaluación tiene que ver con las necesidades educativas especiales, sino que más bien con la diversidad de estudiantes que nos podemos encontrar. ¿Ya? Y con respecto a alguna recomendación que nos habla acá, ya es importante que puedan sensibilizar
los diferentes integrantes de la comunidad educativa. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando los equipos directivos no han tenido quizás no sé cómo decir, no sé si capacitación o preparación. La preparación, claro, para poder abordar todos estos aspectos que son claramente fundamentales para poder hacer un cambio en la educación, ¿ya? Y sobre todo cuando hablo yo de la educación superior, porque la educación superior es como la educación que está ahí, pero no se ahonda respecto de estos procesos que son tan importantes, ¿ya? Entonces, aquí abajo dice, no, ustedes pueden visualizar, eh, dice que implica las trayectorias que son diversas, procesos evaluativos de los estudiantes. Ojalá dice son homogéneas en características, en componentes de desarrollo. Entonces ahí nos está hablando de un proceso de inclusión. ¿Ya? Con respecto al mito número 2, ya, la evaluación diferenciada hace referencia a lo mismo. Con respecto a la diversificada, comúnmente dice los conceptos de evaluación diversificada y diferenciada son utilizados como sinónimo y no es así. ¿Ya? La evaluación diferenciada, ¿cierto? Se ha referido, como dice clásicamente, a un proceso de adecuación asociada a la necesidad educativa especial. Y la diversificada es cuando se considera a todos los estudiantes, o las y los estudiantes, como dice ahí, de acuerdo a sus habilidades, perfiles, en este caso si hablamos también perfiles sensoriales, porque no necesariamente podemos tener trastornos de espectro autista, pero sí nos pueden afectar ciertos factores sensoriales, ambiente, aromas, ¿ya? Entonces, para que hablemos, dejemos súper claro las diferencias entre diferenciada y diversificada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la planificación o la evaluación diversificada, necesariamente hablamos de poder contar con la flexibilidad para poder trabajar con todo el grupo que tengamos presentes. El mito número 3 nos habla de que diversifico la evaluación cuando los estudiantes, la mayoría, deciden la modalidad de trabajo a través del cual se valorará un aprendizaje. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo digo ya voy a evaluar de diferente manera, ¿estoy diversificando? Pero es que, buenas tardes, profesora, disculpe, buenas tardes, Hola. gente. Pero a eso se refiere, o sea, es que depende, porque si va a diversificarlo de acuerdo a las necesidades que hay en un contexto grupo curso, capaz que sí, pues, pero si la prueba sigue teniendo o excluye algunos alumnos, no creo que sea diversificado, ¿no? ¿Me equivoco? No, no te equivocas, no te equivocas, pero sí hay que tener en cuenta de que es importante en el periodo de evaluación, no solamente la evaluación surge directamente del profesor. Ya, primero que todo, la evaluación también tiene que ver con el aporte del estudiante. Ya. Por eso yo les comentaba que el poder hacer, el poder implementar, poder incentivar y desarrollar un trabajo en equipo, viene un poco a que los estudiantes puedan participar también de su proceso evaluativo. ¿Ya? En esta docencia transformadora e inclusiva nos habla de que el profesor, si bien es cierto el que tiene las herramientas y el conocimiento para poder evaluar, pero es necesario también que los estudiantes puedan participar de este proceso, ¿ya? Esto tiene que ver con el mito número 3, ¿ya? Y aquí dice en el párrafo 2, por tanto, se debe considerar que la participación de los estudiantes dentro del proceso evaluativo debe ser informada, reflexiva y canalizada en función de los elementos. Es lo que yo les decía al inicio, que cuando yo inicio la clase en el periodo, si yo me contextualizo en el periodo de inicio, desarrollo y finalización de una planificación o de una clase, al momento de iniciar debo dar a conocer el objetivo y las expectativas que yo pueda tener de esa clase o de esa planificación. Y en esa expectativa tiene que estar expresada que al momento de la finalización se va a hacer una autoevaluación o coevaluación, que es la que más se usa. ¿Ya? Con respecto al mito número 4, ya al diversificar la evaluación estoy bajando el nivel de exigencia del proceso evaluativo de las y los estudiantes. Ya, y aquí yo les quiero escuchar. ¿Qué pasa cuando yo
cuando el profesor no hace pruebas y pone notas de los conceptos aprendidos o memorizados. Lo que Aldo comentaba la clase pasada, parece, o la anterior. ¿Qué pasa cuando el profesor dice que no va a hacer una prueba o que va a hacer un trabajo? ¿Cómo se toma? No Lo creo escucho. que tenga que ver con bajar el nivel de exigencia, sino que quizás valorar otras competencias que sean igual de necesarias para poder lograr el aprendizaje. Claro que sí. Pero en el común de la educación, ¿qué es lo que se piensa cuando un profesor dice, no, yo no voy a poner notas, pero sí voy a voy a utilizar otro método de evaluación? Yo lo he escuchado muchas veces. Yo, profesora, mm, ¿Sí? ah, ¿sí? Ya, ¿Sí? ¿Sí? Alicia. Alicia, dígame. eh, sí, yo creo que se toma primero como una comodidad del profesor, Exacto. como que en realidad se quiere quitar trabajo de encima. Ujú. Aún está ese mito. Eh, Claro, ahí dice. Sí, que se quiere quitar el trabajo, que en realidad el profesor, por ser más creativo, se toma de la manera en que es como más, no sé, más light, más ligero, más no sé. Entonces, en vez de tomarse para bien, se toma para mal. Entre más larga es una prueba y tiene más contenido, parece que el profesor fuera de mayor excelencia. Oh, justamente, ahí va, a ese punto. Exactamente es así. Porque mientras la prueba sea más difícil, más complicada y sea el colador del curso, de la asignatura, es el mejor profesor. Y que desde esta mirada de la educación inclusiva, ¿cierto? De la educación diversificada, nos habla de que hay, tal como lo dice, ojalá los alumnos, ¿cierto? Sean partícipes de este proceso de evaluación. Como yo les decía al inicio también, la evaluación se planifica y se diseña. No es llegar y decir, ya, hoy día yo no tengo ninguna rúbrica, no tengo nada, ya vamos a hacer un trabajo en grupo y está. No, aquí hay que diseñarla y planificarla, ¿ya? La idea, si partimos, como bien lo dice Alicia, partía desde un mito, de que el profesor no hace prueba, no, entonces no lo voy a hacer, como decía Aldo un día, yo no lo voy a hacer porque no es una prueba, es un trabajo, ¿ya? Pero ahí estamos atendiendo al que el proceso es importante, que los alumnos se también desarrollen esta crítica evaluativa y el método de evaluación no sea una prueba, ¿ya? No quiere decir que los estudiantes o que sea un proceso evaluativo de bajo nivel o de baja exigencia, ¿ya? Desde mi pensar, cuando yo estoy aplicando, estoy vivenciando, estoy haciendo desde la experiencia, por lo tanto, el hacer me lleva a un proceso cognitivo donde yo voy a aprender. Mi cerebro va a guardar esa imagen del hacer y no lo voy a aprender textual, lo voy a aprender haciendo. ¿Ya? Y esa es la idea de cuando trabajamos en equipo, hacemos un trabajo. Quizás no tanto los trabajos para la casa o para el periodo de fuera de la universidad. La idea es que también se deje algún momento, yo sé que son muchos los contenidos que se puedan dar a conocer en la enseñanza superior, pero conozco profesores docentes que destinan ciertos horas o minutos para hacer trabajos en equipo en aula. Ya así van todos enriqueciendo los aprendizajes. Un buen método también que se utiliza. Muchas gracias, Alicia. Y aquí un poco, esos son los 4 mitos que íbamos a considerar hoy día. Y con respecto hacer la transformación de la cultura evaluativa, es un poco lo que veníamos hablando todos estos minutos, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de cultura evaluativa? Primero que todo, porque no está instalada, ¿ya? No está instalada todavía. Eh, como los planes educativos o los proyectos educativos de las instituciones tienen una evaluación más bien cuantitativa que nos habla
de índices numéricos, si bien es cierto, para a lo mejor hacer un diagnóstico y para hacer una finalización es necesario realizar la evaluación cuantitativa, ¿ya? Porque nos habla de números. Pero en el transcurso del periodo y de todos estos años no falta instalar la cultura evaluativa. Y aquí quiero un poco que me comenten sobre los proyectos educativos que ustedes revisaron y que me cuenten cuando hablan de la evaluación. ¿Qué fueron o qué es lo que rescataron de esos proyectos educativos? Ya, doy la palabra. ¿Hay alguien? Aló, aló. Profe, yo. Eh, Ya, yo creo que de los que, todos los que me vieron así, como que el más popular es el modelo finlandés, que es un modelo práctico experiencial, creo, exacto, sí. más tirado como más práctico experiencia, aprender desde la experiencia más de que de la teoría, que en algunas universidades acá se está implementando, pero no es como muy popular. Entonces, No es popular todavía, no, no. no, Entonces, no es popular así como no. para adaptarlo y tampoco es muy popular así como no es muy bien visto todavía tampoco. O sea, Eh, aún no se ha aceptado. eso Ese mismo. sí, así Entonces, es. desde mi punto de vista como Kine, por ejemplo, no sé si el Kevin, no sé si estará el Kevin por ahí, me podrá apoyar o rebatir. Nosotros como kinesiólogos, obviamente necesitamos teoría, necesitamos cosas que Ah, tenemos que pero aplicar, claro, claro, sí. ¿cierto? Pero hay ramos que son netamente prácticos, que tienes Ujú, que aprender las técnicas para poder aplicar técnicas y entonces, desde mi punto de vista, hay varias carreras que obviamente son más técnicas, ¿cierto? Y que desde el punto de vista, lo que hablaba el otro día en el otro ramo, hay alumnos que, por ejemplo, las evaluaciones que estamos haciendo son casos prácticos, casos clínicos. ujú, ujú. Entonces, yo no sé, pues los chicos de módulo integrador, los niños me dijeron, profe, ¿cómo va a hacer la prueba? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Tiene verdadero y falso? Y dije, no, es un caso clínico y tienen que aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Y así como Súper. que, ¿cómo? Mm, Eh, sí, y eso es lo que le estoy hablando yo a mis chicos de kine, entonces como que, oiga, profe, son de segundo, oiga, profe, nunca me habíamos tocado caso clínico. Bueno, aquí es para que se equivoquen y que para que aprendamos todos juntos. Y yo les voy a ir claro. guiando en el proceso donde ustedes cómo tienen que ver y usar sus criterios para poder aplicarlo. Ujú. Bien. Y eso es un modelo de los que yo aprendí. No, bien, me parece, porque ahí estamos utilizando la flexibilidad, o sea, estamos evaluando desde lo que yo les decía, que los modelos transformadores o de la nueva educación, por decirlo de algún modo, 2030, nos habla también de que los aprendizajes se consolidan a través del haciendo, de la experiencia, del vivenciando. Y sí, yo también he escuchado las carreras de salud, sobre todo en los casos clínicos, o sea, dentro de un caso, analizarlo, ¿cierto? Y poder desarrollar todos los conceptos que han visto en la asignatura. Ese es un muy buen modelo de evaluación. ¿Alguien más quiere aportar? Profesora Sí, eh, Alicia, usted Alicia. preguntaba sobre el enfoque que dimos, que averiguamos sobre Sí, los PI, ¿cierto? del PI. Ya, ¿Cómo está sí, declarado bueno, la evaluación en los PI? sí, exactamente. Bueno, en nuestro grupo, nosotros tomamos una escuela, principalmente en la que yo trabajo, y bueno, en nuestro Ya. grupo como hay psicólogo, hay profesora, entonces hay asistente social, como que fuimos conjugando muy bien esto. Y Ujú, lo quiero poner de ejemplo, porque la misión y la visión de esta escuela, que es rural, para que los compañeros se pongan en este contexto, que es rural, habla de que, que tiene una educación inclusiva. Yo no llegué hace mucho tiempo a esta escuela y sí me ha llamado la atención
que de verdad se vive bastante la inclusión, ¿ya? Ujú. En cuanto a la evaluación, se considera a todos los estudiantes. Y miren la cifra que les Ya, voy a dar, de un universo del 100%, 62% de los estudiantes pertenece al proyecto de integración. Por lo tanto, ya, es el más que el menos. Y con esto los claro, quiero poner en una realidad de educación básica que nos ha aumentado, pero exponencialmente, a todos los estudiantes que están en el proyecto de integración, que siguen en enseñanza media y después lo que estamos encontrando en nuestros días en la educación superior. Entonces, exactamente. en todo esto, yo les comento que existe el tutor sombra Sí, para quienes no manejan este nuevo lenguaje. El tutor sombra es un asistente de la educación que se dedica exclusivamente a un estudiante TEA. mm, ¿Ya? A uno. Se llama sombra, no me gusta el nombre, pero de verdad, sí, 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 compañeros, es la sombra. Porque si el niño va para allá, el tutor va para allá. Si está en tal parte, ahí está. Entonces, está dentro del aula y también está fuera del aula, porque también lo acompaña en los recreos. Si hay desregularización del niño, etc. Entonces, ¿a qué yo quiero llegar con esta reflexión? Imagínense todas las atenciones que hay en la educación básica, ¿ya? Luego pasamos con ese mismo niño a la enseñanza media, que algunos no aprenden a leer y pasan a la enseñanza media, ¿ya? O aprenden más tarde. Entonces, mi cuestionamiento y mi pregunta es, ¿qué tan al debe estamos con todo este camino que llevamos avanzado acá cuando llegamos a la educación superior? Y mientras usted pasaba, iba hablando de los mitos, profesora, yo tomaba ujú, el apunte de algo que ponía usted que era algo como lo justo o la justicia de evaluar de esa manera. sí, No sé en cuál sí, de los mitos efectivamente, estaba, ¿ya? sí, Y fíjense que los jóvenes, cuando nosotros hacemos alguna diferencia con ellos, el resto de los compañeros es cero empático, algo que sí tienen los niños. ¿Ya? Porque ellos los vamos acostumbrando, van acostumbrándose a conocer a los compañeros, pero en la enseñanza superior no es muy empático porque ellos velan por la justicia, por su justicia. Entonces, ¿por qué le van a hacer las cosas más fáciles a otros que no a mm, todos? Entonces creo que es como que nos da para un debate, nos da para un sí, debate, pero yo lo pongo desde la base de nuestra realidad. Y este porcentaje alto, a lo mejor creo que no es solo en el sector del que yo les hablo, sino que es una realidad que estamos viviendo como docentes a nivel país. No sé si a nivel exacto. mundial, pero a nivel país. Pero a mí lo que me preocupa es, cierto, ¿cómo enfoco o cómo enfocamos en la educación superior esta evaluación que sí el estudiante estuvo acostumbrado a que fuera diferenciada? Y ahí me tomo de las palabras que el otro día decía el compañero, pucha, ¿qué tan profesional que estamos trabajando con él tiene que ejercer? Claro, Ujú. cierto, tiene que ejercer y tiene que aprender A, B, C, D, pero ¿cómo razonamos que todos los profesores puedan enseñar con ese A, B, C, D? Eso, profesora. Gracias, Alicia. Gracias, gracias. Efectivamente, estoy de acuerdo con mucho de lo que usted estaba expresando. Y aquí yo necesariamente debo aludir a cuando hablamos de la evaluación, ¿cierto? A diversificar la evaluación, a la realidad del grupo curso. Y desde ahí surge un concepto que se llama la interdisciplinariedad, ¿ya? ¿Y qué nos habla este concepto? Es súper larga la palabra, interdisciplinariedad. Ya, esta es una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, ¿ya? Que están desarrollándose ya sea en la universidad o en algún establecimiento educativo, ¿ya? Y más bien enfocada o entendida como el diálogo que existe entre las diferentes especialidades de profesionales que existen en un centro educativo. ¿Ya? ¿Y para qué?
y estos van, ¿cierto?, en camino o encaminados a lograr la meta para ya sea lograr el aprendizaje, para adquirir mayor conocimiento. Ya, este es un concepto relativamente nuevo que surge también de todo este cambio de paradigma educativo, ¿ya? Incluso yo les voy a compartir un documento, ¿ya?, que habla de la interdisciplinaridad, que es un desafío para la educación superior y para todo lo que implica estar en la universidad, eh, alojarse un poco en todo esto. ¿Qué pasa? Como dice Alicia, ¿estamos al debe? Yo puedo decir que desde mi perspectiva sí estamos al debe y que se pierde un poco quizás este trabajo que realiza la escuela, el liceo, al llegar a la educación superior. No es casualidad que que estemos hablando de inclusión en un módulo de docencia universitaria, ¿ya? Entonces, les dejo este concepto que es bastante nuevo, que se llama interdisciplinariedad, que nos viene un poco a abrir este horizonte de que no solamente los docentes estamos implicados en este proceso, están también otros profesionales que trabajan en los centros educativos. Y que si bien es cierto la inclusión, si la trabajamos solos, nos va a costar mucho, demasiado. Por eso es importante también que los directivos de las universidades, aunque yo encuentro que también quizás es mucho el discurso, pero la práctica a lo mejor es un poco deficiente con respecto a todo este proceso de inclusión en la universidad. Ya, también les voy a compartir este documento, ya que dice, como bien lo decía Alicia, es un desafío para la educación superior y que tiene que ver con todos estos procesos de inclusión y con todos los profesionales que tienen que ver en este proceso de inclusión y diversificación. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de esta cultura evaluativa, necesariamente tenemos que hablar lo que yo un poco le explicaba al inicio de esta clase, ¿cierto? Tenemos el nivel macro, nivel meso y nivel micro, ¿cierto? Macro, las concepciones pedagógicas, ¿ya? ¿Qué es lo que es pedagogía? Si a lo mejor mi formación no ha sido netamente desde la pedagogía, desde la docencia, entiendo también aquí que hay varios profesionales, por lo tanto es necesario poder dar revisión a ciertos documentos que son importantes, ¿ya? También tenemos la ética, los valores sociales que hablábamos clases atrás de esta responsabilidad social que tengo yo al estar haciendo docencia o al educar. Por otra parte, tenemos las normativas, las orientaciones, que también en las primeras clases las vimos. Leyes, normativas, las orientaciones, qué nos manda el ministerio, cuáles son los modelos que tenemos desde el exterior, qué pasa en América Latina, ¿cierto? Y los reglamentos de evaluación. Por eso yo les preguntaba recién, en el análisis que ustedes hicieron de los PEI, ¿ya? ¿Cuál fue la visión que tienen con respecto a la planificación y la evaluación diversificada? ¿Se encuentran declarados o solamente pasaron por alto y nombraron que se evalúe, que se planifica? ¿Ya? Ya es importante que exista un reglamento de evaluación, ¿ya? Por otra parte, también mencionarlos que yo soy muy de entregar algunas orientaciones, pero no estoy encima de los estudiantes para ver si lo leyeron o no lo leyeron, ¿ya? Yo entiendo que estamos trabajando, somos todos profesionales, por lo tanto es importante que puedan revisar, porque también forma parte de su formación, ¿ya? Y ahí me refiero un poco a que es necesario que tengan claro que se va a tomar en cualquiera de las clases. Por ejemplo, ahora no tomé yo los PI en las clases anteriores porque no llegábamos como al concepto final de qué es lo que queríamos visualizar un poco en la revisión de estos PI, ¿ya? Y por otra parte, tenemos estas prácticas profesionales, ¿cierto? ¿Cómo estamos realizando nuestros procesos educativos? ¿Qué pasa con nuestras prácticas reales, concretas que se realizan en las aulas? ¿Ya? Y algo muy, muy importante que son las interacciones pedagógicas. ¿Cómo yo me relaciono? ¿Cuál es el vínculo que tengo con mis estudiantes? ¿Cómo yo voy a interactuar con ellos desde la pedagogía? ¿Ya? Yo entiendo, Alda me decía, claro, es que ellos son diferentes profesionales, hago clase en hay diferentes especialidades, pero cuando yo estoy educando, estoy entregando saberes, aprendizaje, estoy haciendo pedagogía, ya estoy educando.
Por lo tanto, es importante cómo ustedes se relacionan con los estudiantes. De ahí podemos hablar del concepto de interacciones pedagógicas, ¿ya? Todos estos factores vienen a hablar de una cultura evaluativa. Cuando todos estos factores se presentan en la práctica, hablamos de cultura evaluativa. Cuando si falta alguno de ellos, estamos en el proceso. ¿Ya? Y aquí un poco, esto lo saqué también del Mineduc, ¿ya? El sistema educativo y los niveles de análisis, ¿cierto? Tenemos al centro el aula, luego el establecimiento, ¿ya? Y ahí en el establecimiento tenemos que poner ojo o hacer un hincapié cómo está declarando esta cultura evaluativa, cómo está declarando la inclusión, cómo declara la planificación diversificada, se trabaja en el DUA, cómo es el proceso de interdisciplinario con los otros profesionales, cómo se está entablando este diálogo familia, estudiante, docentes, ¿ya? En el caso de la universidad, estudiante y docente, ¿ya? Nos enfocamos en este círculo que es un poco más afuera, ¿cierto? El sistema educativo. Hablamos de las deficiencias del sistema educativo que hemos logrado visualizar hasta el momento en nuestro país. También hablamos que es necesario hacer cambios en las políticas de evaluación, las políticas educativas y por sí en las políticas de evaluación, ¿ya? Y también ya en un nivel macro, a nivel nacional, como lo dije recién, hacer un cambio que es necesario que las autoridades puedan hacer este cambio en las políticas educativas. ¿Ya? ¿Y cómo podemos nosotros un poco aportar a este cambio en la política educativa? Desde acá, desde el aula, desde los planes educativos, desde los proyectos PI, desde los proyectos que vamos a hacer con los estudiantes, de las investigaciones que se puedan realizar en el aula, en la universidad, ¿ya? Porque hay estudiantes que pueden surgir investigaciones respecto de todo este proceso y así vamos a aportar a este cambio de políticas educativas. Y con respecto a, si nos vamos a la parte de inclusión, ¿ya? Y cómo podemos visualizar en todos estos círculos, ¿ciertos? Del sistema educativo y los niveles de análisis, necesariamente tenemos que hablar de las tradiciones, procedencias, que hablamos recién, territorios, de que hemos ido hablando todas estas clases, de la cultura que cada estudiante y docente también puede tener, y el establecimiento, universidad, instituto, liceo, no sé. Ya, las creencias sobre la educación que también parten de lo que hablábamos recién de los mitos, que es súper importante que podamos también visualizarlo. Ya, y el valor que se le puede dar a este proceso del nivel de análisis cuando hablamos del sistema educativo, ya es importante que ustedes puedan tener claro también todos estos conceptos. Ya, y aquí un poco visualizando, ¿cierto? Como qué pasa con la educación, con la evaluación, perdón. Es importante que tengamos ese enfoque pedagógico, ¿cierto? Al servicio de este proceso de aprendizaje, ¿ya? Nunca cuando voy a planificar o voy a evaluar, no perder la motivación, ¿cierto? Por la participación tanto de los estudiantes como del grupo en general o del estudiante específico que vamos a trabajar. Y la importancia de la retroalimentación en todo este proceso, sobre todo con el acompañamiento, ¿ya? Y la promoción, como dice ahí, deliberada basada en la evidencia, ya respecto de este desarrollo integral o del bienestar del estudiante, ya. De este desarrollo, acuérdense que hablábamos alguna vez cuando hablábamos de los niños con espectro autista que es necesario poder realizar las adaptaciones, conocer el perfil para poder trabajar con ellos. Si nos vamos a lo neurotípico, si hablamos de personas, entre comillas, que no tenemos ninguna necesidad educativa especial, ya también es importante que podamos respetar la individualidad también y tener claro que aprendemos con todo nuestro ser, ¿ya? Y aquí un poco haciendo como la evolución de esta normativa, de estas normas de evaluación, ya que esto lo vimos en las primeras clases, que pasamos un poco de esta evaluación netamente sumativa, ya a una evaluación más formativa. De a poco estamos llegando a esta evaluación formativa, ¿cierto? Y bueno, aquí hay unos factores que son importantes que también los puedan manejar.
ya la evidencia del aprendizaje, cómo va a aprender, qué pasa con la retroalimentación del profesor con el estudiante, cuál es el acompañamiento que se realizó, cuál fue el juicio de valor para tomar la decisión, ¿ya? Y aquí un poco dice, yo le hago hincapié acá, la evaluación formativa que estamos, las dos, como les decía yo recién, eh, se alimentan, ¿cierto? Pero siento que la evaluación también tiene que diversificarse. Ya, y un poco aquí algunos componentes de la evaluación evaluativa, de la cultura, perdón, evaluativa, la contextualización, que ya lo vengo hablando, contexto donde estoy, cuáles son los estudiantes con que cuento, cómo voy a diversificar de acuerdo al grupo, cómo van a participar y cómo voy a realizar esta integralidad, llámese inclusión, ya cómo voy a estar incluyendo a los estudiantes. ¿Ya? Necesito ahora, por favor, si tienen alguna inquietud respecto del trabajo para ir avanzando para que podamos dejar los últimos 10 minutos para eso, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. En este cuadro podemos, Estaba anotando, disculpe, estaba anotando. ya, en este cuadro podemos ver, ¿cierto? Que la evaluación formativa y la sumativa se retroalimentan, ¿cierto? Y tenemos aquí en el centro la evidencia del aprendizaje. ¿Cómo vamos nosotros a evidenciar que ese aprendizaje está consolidado? ¿Ya? Me gustó usar la palabra consolidado más que adquirido. ¿Ya? Y la toma y aquí haciendo este resumen, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Tenemos la previsión, la priorización, profundización, el proceso y el producto que llegamos a lograr. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta todo estos procesos para poder tomar la decisión. ¿Ya? Cuando hablo de tomar decisiones es que el aprendizaje se consolidó, por lo tanto, sigo o el aprendizaje falta por consolidar, por lo tanto lo tomo en cuenta otras veces más en la planificación. Que en la enseñanza superior no se daba mucho, o sea, si no lo asimiló, avanzamos nomás. Es como algo propio de la enseñanza superior. Ya, y aquí un poco la diversificación para el fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje, así cómo va a ir aprendiendo, ¿cierto? Diseño la evaluación, evidencio el aprendizaje, tomo la decisión y voy fortaleciendo las trayectorias de este aprendizaje, ¿cierto? Cuando hablo de toma de decisión, ajusto la planificación en la enseñanza para poder llegar a los estudiantes con el objetivo y también potencio y focalizo la retroalimentación. Eso es muy, muy importante en el periodo de evaluación, ¿ya? Y cuando hablo del diseño de evaluación y la evidencia, necesariamente estoy hablando de una diversificación, ¿ya? Porque diseño y veo cómo voy a evidenciar ese aprendizaje, ¿ya? Y hay un poco un cuadro de lo que ya hemos visto, que la evaluación es suficiente con lo que voy a hacer o con lo que cuento, es variada la evaluación, está planificada, está con la fase que corresponde, es pertinente, es coherente, es desafiante, me permite sembrar expectativas con los estudiantes y a ellos mismos, les permite sembrar expectativas del proceso que van a lograr. Y ahí un poco hablando también de todo este enfoque de género, la neurodiversidad, la cultura, el territorio, que ya lo hablamos y lo hemos hablado, pero también se lo quise poner aquí porque en el momento de evaluar también tenemos que considerar todos estos factores. ¿Ya? Y ahí un poco lo mismo que he repetido, diversidad territorial, diversidad cultural, neurodiversidad y diversidad funcional. ¿Ya? ¿Ya? Y esto tiene que ver también con las consideraciones que tienen que ojalá tomar en cuenta al momento de poder realizar la planificación de la evaluación, que tienen que ver con didáctica que vimos la semana pasada. Yo se las voy a dejar yo se las subí ya a la plataforma esto, ya está en plataforma. ¿Ya? Consultas, preguntas del trabajo, porque aquí voy a terminar con estas ideas fuerza, ¿ya?
Por ejemplo, la evaluación diversificada, como bien lo dice el cuadro, es un conjunto de acciones pedagógicas, ¿cierto? Que permiten a los estudiantes poder o permite valorar o visualizar al estudiante como el eje fundamental de este proceso, ¿ya? Por otra parte, ¿y cuáles van a ser las consideraciones? Evaluar de manera diversificada, recoger evidencias diversas que nos hablen un poco del aprendizaje que lograron y más que todo el proceso que tuvieron para lograr ese aprendizaje, ¿ya? Con respecto a la planificación, el diseño y la implementación es necesario planificarlo, ya atender a los principios que hemos hablado, la justicia social, como hablaba recién la colega, esta justicia evaluativa, ya la riqueza también de la cultural de los estudiantes, donde estoy, la diversidad cognitiva, ya alguna necesidad educativa especial, también es importante que puedan tomarlo, ya y más que todo la evaluación y la planificación es un proceso, más que todo la evaluación es un proceso continuo, ¿ya? Más que todo reflexivo y participativo. Y cuando digo participativo es que es necesario que puedan retroalimentarse estudiantes y docentes, ¿ya? Eso por hoy. Ahora estamos en los momentos justos para poder despejar algunas dudas respecto de la planificación. Buenas tardes, profe, otra vez. Profe, sí, yo ando medio perdido con el tema del trabajo. ¿Subió la rúbrica a la plataforma? No, la rúbrica no, lo tengo que subir hasta ahora, no la subí, me olvidé, perdón. La voy a Oye, subir ahora, ya. sí, porque subí el trabajo, subí la PPT y de verdad, ya, lo voy a subir. Ya. Por- Profesora Teresa, una duda sí, común que teníamos por ahí, la planificación se puede hacer en cualquiera de los niveles, dijo usted, ¿cierto? sí, en cualquiera de los niveles. Ya, Ojalá, o sea, en cualquiera de los niveles, pero sí teniendo claro los conceptos que hemos hablado hasta ahora y aplicándolos, que es lo importante, ¿ya? ya. O sea, puede ser educación básica, medio, superior. Sí, Ya. sí. Ya, cuéntenme un poco, ¿cómo ha sido este proceso de poder utilizar todo lo aprendido en la planificación? Eso quiero saber. Eh, Difícil. Difícil. Sí, personalmente igual ha sido complejo el poder abarcar las dimensiones que no estamos acostumbrados a abarcar, porque uno literalmente llegaba y explicaba la información, pero ahora hay que buscar estrategias justamente para abarcar desde otras dimensiones. Quizás algunos estudiantes más visuales, otros más auditivos, otras que sean como de diferentes pensamientos de otras culturas que también inciden en cómo se desarrolla la información y ha sido como un desafío en realidad encontrar como esta dinámica para intentar abarcar a todos y que se cumplan los objetivos al mismo tiempo de la clase. En ese sentido ha sido difícil, no lo voy a mentir. Ya, pero a ver, ¿qué sugerencias les puedo realizar? Cuando yo hablo de poder atender a todo el grupo, o sea, si hay 40, no van a ser 40 objetivos del aprendizaje. Sé cómo se trabajo, yo conozco a mis estudiantes, por lo tanto, elijo un objetivo en el cual tengo claro que todos van a poder acceder, ¿ya? A ese objetivo van a poder lograrlo, van a poder lograr asimilar el aprendizaje, ¿ya? De esa manera se planifica, la planificación diversificada está enfocada a eso, ¿ya? Porque entiendo que es difícil poder atender a un grupo 20, 10, 5 alumnos en forma individual, a menos que lo necesite, a menos que tenga una necesidad educativa especial y tengamos que hacer un PASI o un ASI como lo hablábamos la semana pasada, ¿ya? Pero lograr identificar ese objetivo, el cual va a contemplar a todo el equipo, perdón, a todo el grupo, ¿ya? Eso es lo importante. Muchas gracias, Kevin. Cualquier consulta yo estoy a disposición, ¿ya? La idea es que ustedes puedan, cuando el próximo año toque hacer su planificación, pueden hacer una planificación diversificada, ¿ya? Cuando estén en aula o estén trabajando. ¿Alguna otra consulta? Francisca, que me escribió. ¿Alguien más?
Repito, con respecto al formato en sí, lo pueden diseñar, ¿ya? Pero sí tiene que contar con los elementos fundamentales, ¿ya? Que son los objetivos, las sugerencias metodológicas, los recursos, el tiempo, factor tiempo que también está en las 3 etapas, inicio, desarrollo y final, ¿ya? Realizar también los indicadores, el método evaluativo que van a realizar y ojalá unos 2, 3 indicadores. Perfecto. 2, 3. Dígame algo. Me perdí. Elementos fundamentales, objetivos, fundamentos. No. Cuando yo ¿No? hablo de planificación, yo les dejé en la plataforma un modelo, ¿ya? No quiere decir Sí. que tiene que ser tal cual, ¿ya? Pero sí tiene que quedar súper claro de que una planificación tiene que llevar objetivo general, Ujú. objetivo específico, 1, 2, depende de su realidad. Debe tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? ¿Qué me refiero? Que cómo inicio la clase, cómo hago el desarrollo de esa clase y cómo voy a finalizar, ¿ya? Y ahí nos enfocamos a la curva pedagógica o al DUA en todos los momentos. Y también tiene que tener los recursos de aprendizaje que yo voy a utilizar, ¿ya? La sugerencia metodológica, cómo lo voy a utilizar, ¿ya? Esas dos Sugerencia cositas, profe. metodológica, Las- cómo lo eh, voy a utilizar, qué es lo que van a hacer el profesor, qué va a realizar los alumnos, ¿ya? Por otro sí, lado, sí. tenemos también el tiempo, el periodo de tiempo que voy a utilizar. Va a ser una planificación de una clase, 45 minutos, va a ser una aplicación, un método de proyecto, que es más larga, ¿ya? Va a ser una planificación, como les explicaba recién, al inicio del periodo, llámese año lectivo, puede ser un diagnóstico durante el primer trimestre, o al finalizar, y ustedes se van ubicando en el tiempo, pero tiene que estar establecido eh, qué tiempo van a utilizar, ¿ya? ¿Me explico? Ah, ya, ahí sí. ¿Ya? Si es micro o es macro, Ujú. ¿ya? El tiempo. Una clase, un día, una semana, 10 días, un mes, un trimestre, ¿ya? Porque ahí también tiene que ver mucho cómo voy a evaluar, ¿ya? Si hago una clase, voy a evaluar con una rúbrica. Si hago un proyecto un método de proyecto, necesariamente voy a tener que alargar mi tiempo y mi rúbrica, ¿ya? Y por otro lado, cuando hablamos cuando contemplamos la evaluación y la planificación, debe haber una columna, un espacio donde diga evaluación, indicar qué tipo de evaluación, ya si voy a utilizar instrumentos cuantitativos, lista control, escala de apreciación, escala numérica, ya, o voy a utilizar una evaluación cualitativa, que puede ser observaciones, portafolio, todo lo que sea bitácora, ya, y cómo lo voy a declarar y algunos indicadores que voy a tomar en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, si uso una rúbrica, por lo menos la rúbrica tiene que tener 3 indicadores o 5 que vayan hablando del proceso. Eso, queridos estudiantes, Ah, ya. ya. Yo me comprometo, ojalá hoy día alcance, que se me oscureció, no alcancé a prender la luz, eh, para poder subir la rúbrica, ya, a más tardar mañana. Mañana en la mañana, si es que no alcanzó. Ya. Profe, mire, le quiero compartir esto. Me faltaría algo. Planificación, no dije 40 alumnos, ya. ¿No? ¿Pero Obje- cuánto? No, 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 es que lo que pasa es que eso es relativo, eso va a depender de su realidad. O sea, Ah, ya, ok. no hay, para esta planificación no hay un número determinado de alumnos, depende de su realidad, de su contexto, su territorio, ¿ya? Ya. Alumnos nomás. Objetivo de accesibilidad para todos, evaluación diversificada, sí. Elementos fundamentales, objetivos generales específicos, sugerencia metodológica, tiempo de una clase, sí, sí. En todo caso, yo le envié la clase de septiembre, del 27 si no me equivoco, 20 y algo, está el cómo realizar el trabajo. Está, yo lo Ya. subí. Está las especificaciones, no sé si alguien lo revisó, pero yo lo subí en septiembre. Voy a ir al tiro a revisarlo, profe. Sí, revísalo, porque tengo súper claro, lo revisé y dice ahí punteado tal cual, todo lo que se necesita. ¿Ya? Ya. Bueno, alumnos, nos vemos, que estén Ya. muy bien. Cualquier consulta a Eso, través cualquier de cosita le Aldo. mandamos un correíto.
¿Sí? ¿Cómo, perdón, Aldo? Si cualquier consulta, mi compañero Ah, o sí. nos podemos comunicar vía correo. Sí, por supuesto que sí. Ya. Pero mi correo al que yo le escribí hoy día, ¿ya? Ya. Yo no sé si a mis compañeros les llegó el correo, yo se los mandé Sí, hoy día en la mañana. sí les llegó la bibliografía. Los que iniciamos me dijeron que sí. Ya, perfecto. Ya. Ahí está el correo. Ya. Ya, Aldo, necesito que verifique plataforma porque yo sé que está ahí. Así que en Voy, septiembre, voy, la voy, última voy. semana de septiembre. Inclusión. Indicaciones dice trabajo planificación. Sí está, profesora, el documento. Ya, súper. Muchas gracias. Ahí están todas las especificaciones, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Gracias, profesor. Chao, profe. Gracias, profesora, que esté profesora. súper bien. Todo Chao, bien, María. chao. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, chao.